Bienvenido, estamos aquí de nuevo con Irene Ramos, la diosa cíclica, que me sigue encantando el nombre. Hoy vamos a hablar de, a ver si lo digo correcto, Cábala. Cábala, bueno, la Cábala es tan amplia que vamos a hablar en concreto del árbol de la Cábala, en concreto. Bien. Vale, pues nada, yo me llamo Irene Ramos, yo tengo la web ladiosacíclica.com y ahí pues tengo mis propuestas, los servicios, los eventos, la escuela, y dentro de los servicios yo interpreto el levantamiento del árbol nativo de la persona. Lo estudié desde la filosofía cabalística, de la cábala, la numerología cabalística. Entonces, ¿qué se hace con esta información? ¿Qué se hace con esto? Para mí es una radiografía del alma. Para ello tenemos que tener como unos principios, digamos, de creencia, que es, por ejemplo, la reencarnación, que elegimos el programa de vida antes de venir para acá. Contesta preguntas, pues, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas durante el año o durante cada cierto tiempo? Entonces, con el nombre completo, el nombre de nacimiento, del certificado de nacimiento, el nombre que tienes ahí, que si tienes 3 nombres, esos 3 nombres, con la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, pues eso se traduce en números. Y esos números me va a dar a mí una información acerca de tu misión de vida y tu propósito del alma. Entonces se dibuja en una geometría sagrada, que es el árbol de la Cábala, que son 10 sefirot, 10 esferas, con 22 senderos, que va uniendo las esferas a través de estos senderos. Pero cada persona tiene su mapa de vida, y cada persona a lo mejor no tiene todos los senderos, sino tiene unos sí y otros no. Entonces los senderos que no tienen nada son senderos angélicos, son senderos que ya trabajó en otra existencia y que en esta existencia no lo tiene que trabajar. Pero hay otros que te viene y te trae el dolor de la infancia, el dolor de la adolescencia, te vienen las maestrías, ya tú eres maestro o maestra de otra vida, de un sendero determinado. Yo tengo maestría, en mi caso, de organizar y de iniciar proyectos. Tengo allí una cruz que son las maestrías, los doctorados. Eso es que yo ya hice el párvulo, el colegio, el instituto, la universidad, e hice un doctorado. Entonces ya yo de eso sé bastante. ¿Y por qué vuelvo a tener esa información en esta vida? Porque necesito inspirar y enseñar a otras personas que tienen esa carrera a la mitad. Después tenemos el karma. El karma para la cábala no es nada negativo, sino que tú supiste hacer en un doctorado las cosas como a ti se te ocurrió, ya tienes ese conocimiento, pero no lo hiciste correctamente. Entonces, para la cábala, el karma son semillas de aprendizaje. Es volver a hacerlo de nuevo de manera diferente. Como hacemos los seres humanos casi con cada error que cometemos, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, ahí te puede decir que tienes un karma a lo mejor en el sendero de la torre. ¿Qué pasa? Que no eras una persona en otras existencias que querías hacer cambio, sino que te limitaste a tu zona de confort y nunca saliste de ahí. Hay muchísimas personas que le pasan la vida viendo la tele, yendo a trabajar, y Santa Pascua se muere y se entierra y ya está. No han hecho nada más. Entonces tienes un karma en la transformación porque nunca quisiste salir de tu zona de confort. Entonces, ¿qué hace la cábala? Te lo dice. Mire, usted tiene aquí un karma en el sendero de la transformación, usted tiene que transformarse, ¿vale? Y en ese momento, claro, tú tienes información, entonces tú vas adquiriendo información y después hay como una relajación, un soltar, una rendición. Porque, por ejemplo, cuando te hablan de las crisis cortas y las crisis largas, que crisis es una oportunidad. Ahí lo vas a ver, la cábala lo que tiene es que ves digamos, el karma, las crisis, de una manera muy amorosa y muy compasiva. Porque te rindes, ¿no? Es como, voy a tener paciencia conmigo, voy a tener compasión conmigo, porque esto lo elegí para trabajar en esta vida. Y yo me puse que cada 10 años
tengo una crisis, por ejemplo, con la sacerdotisa, que es el sendero 2, que yo lo tengo. Entonces, cada 10 años yo tengo a lo mejor una crisis espiritual de creencia. Pues bueno, yo antes era católica, pues tuve esa crisis que dije, pues no soy católica. Después era pues creyente de otra cosa, pues no. Entonces, todas esas crisis, ¿para qué son? Para que vayamos quitando las creencias del ego, porque al final son creencias, son patrones. Bien, y después tiene otra, y después está la crisis larga, que son cada ciertos años, y la crisis corta cada ciertos meses, que te trae la información que tú necesitas trabajar en ese periodo, porque te trae mes y año. Es súper exacta la Cábala. Y lo mejor de todo de la Cábala, que a la gente le encanta mucho, es los ángeles. Nosotros, para la Cábala hay 72 nombres de Dios, en hebreo por supuesto, y hay 72 ángeles de la Cábala. Son 72 guardianes, custodios. Cada uno de nosotros nacemos con 3. Si buscan en mi canal de YouTube, La Diosa Cíclica, van viendo que yo estoy subiendo 1 por día, porque hay un ángel que reina el día que tú naciste. Hay un ángel que custodia la hora que tú naciste. Y un ángel que custodia la semana. El ángel que custodia la semana es todo lo que se refiere a tu cuerpo, la salud, la enfermedad, los pensamientos, lo que tú haces con tu cuerpo todo el rato, o los proyectos de la materia, el dinero, todo lo que es la materia. El ángel del espíritu es el de la hora de nacimiento y se dedica a todo lo que es tu crecimiento espiritual, las meditaciones, todo lo que son tus trabajos energéticos. Y el ángel de la mente, que es de tu día, va a trabajar todos tus proyectos que quieres hacer aquí, todas tus obras que te ponen al servicio de la humanidad. Los ángeles que te tocan a ti tiene que ver con la misión de vida tuya, tiene que ver con las cualidades de los ángeles, tiene que ver con tu misión de vida. Si yo me dedico a hacer alquimia, yo voy a tener el ángel de la alquimia, no voy a tener el ángel de la agricultura. ¿Lo ven? Menos mal, ¿no? Claro, entonces mis ángeles, yo por ejemplo tengo un ángel que se dedica pues a los difuntos, a los que pueden acompañar a los moribundos, y a mí en muchos casos me veo en esa situación acompañando en el final de vida. Digamos que al tener el ángel ese, quieras que no, yo también soy su instrumento de herramienta para poder pues llegar a esa persona que lo necesita. Entonces cada uno de nosotros tiene esos 3 ángeles y conociéndolos a ellos puedes saber también qué tienes que hacer en esta existencia, cuál es tu propósito del alma, a qué viniste aquí, súper importante. Y después, claro, después cada letra hebrea está relacionada con un sendero, y si hay un bloqueo, porque tienes 4 o 5 senderos muy bloqueados, porque tiene como muchas rayas ahí, pues se pone una letra hebrea para que se te abra un poco la conciencia y la claridad mental para tú encontrar las herramientas apropiadas, los recursos personales y materiales para poder tú aligerar ese sendero. Yo, por ejemplo, tengo muy bloqueado el sendero 5, que es el Papa, pero realmente es como el disfrute. ¿Y qué pasa? Que ese disfrute, yo trabajo tanto que me olvido de disfrutar. Me olvido de decir, hoy voy a desconectar y me voy a la playa o me voy a un spa. Cuando estoy a lo mejor 4 o 5 días sin levantar la cabeza del ordenador, divirene. Por eso ese sendero yo vengo a trabajar el disfrutar. Fíjate, qué difícil. Pues para mí me resulta difícil, a lo mejor para ti te ve súper bien, pero para mí no. Yo también lo tuve que aprender, ¿no? Claro, porque todo no es trabajo, Sí. Y entonces la Cábala lo que te hace es que te abre un mapa de tu alma y te dice, esto fue lo que has elegido, disfrutar aquí, trabajar aquí, evolucionar aquí. Sí. Y es muy interesante. Para mí, yo te digo que yo cuando leo un árbol de la Cábala, de que alguien que me lo pida, y empiezo a hablar con ella, me dice, yo le digo, ¿qué te pasó al nacer? Dice, ¿pero cómo lo sabes? Porque la crisis empieza en el nacimiento. Dice, no, es que mi madre casi se muere, yo casi lo pasé súper mal, y me tuvieron que poner en una incubadora durante 2 meses. Y claro, dice, ¿cómo lo sabe? Porque la Cábala es exacta. ¿Y la Cábala hay que hacerlo cada cuánto tiempo? Tienes la primera,
que es la de tu nacimiento. Es como la carta natal, que también hago astrología. Sí. Es como la carta natal. Tú tienes una que es la de tu nacimiento, punto. Pero cada año, como la carta natal tiene su revolución solar, pues la cábala también te dice lo que tienes que trabajar cada año. Y en vez de poner 1971, como es en mi caso, pongo 2024. Yo me hago la cábala de este año, de mi fecha de nacimiento, tú pues 15 de febrero de 2024, y yo hago mi cábala de este año. Y este año a mí me dice, mira, pues tú vas a tener aquí más intensidad, aquí menos intensidad, porque después las esferas te hablan también de ti, de si eres muy mental, de si tienes mucho más corazón, si eres más pasional, si eres más agresivo. Cada esfera te va a hablar de tu carácter y tu temperamento. Es súper interesante. Súper interesante. Y como dijiste antes, que se puede ver, es súper exacto, ¿no? Es decir, todo lo que le pasa. Es exacto. Y cuando ya yo de aquí hasta que trascienda, yo sé todas las crisis que yo voy a tener de aquí hasta que yo me muera. Tanto las cortas como las largas. Entonces yo sé que cuando cumpla 50, yo tengo 53 ahora, cuando cumpla 55 años voy a tener una crisis que me va a durar 5 años en el sendero 2, que es de la crisis de la espiritualidad. Seguramente ahora todo lo que te estoy contando ahora me va a dar una crisis y voy a decir, pues dejo todo esto y me voy a una montaña, ¿sabes? O vas a trabajar en una oficina. O voy a trabajar en una oficina, pues se acabó. Entonces, yo, en vez de luchar contra ello, me rindo, digo, bueno, esto lo vengo a trabajar, lo vengo a experimentar y a sanar. Y entonces ahí está la información tan valiosa de las fechas, porque a lo mejor te dices, ¿qué me pasa? Que no levanto cabeza, una cosa y otra cosa y otra cosa, porque estás pasando por una crisis. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer los próximos 2 años, tenemos que aprovecharnos, hacernos todas las entrevistas que podemos contigo, con todos los conocimientos que tienes, antes que te metas en la oficina, ¿no? Por si acaso, sí, yo creo que sí. Bueno, eso es interminable, la verdad. Es mire, infinita. si yo me hago una lectura del Cábala, por ejemplo, sí. Y yo nunca lo he hecho antes, ¿cuánto tiempo puede tardar, en primer lugar, una lectura? Por si alguien está interesado. ¿Lo haces online? La segunda pregunta. Sí. ¿Y cómo de exacto puede ser una lectura del Cábala? Mira, primero, las consultas las puedo hacer online perfectamente. De hecho, prefiero, porque lo que hago es que lo grabamos y así se te queda grabado el vídeo y el audio. Y así es más fácil porque, claro, es tanta información. Yo puedo estar... Es decir, yo primero tú me das a mí los datos. Yo en mi casa puedo estar 4 horas con tu árbol, tranquilamente, porque tengo que darte cuenta que con cada nombre tengo que traducir el número, sumar, restar, después ir haciendo síntesis para hallar los senderos, porque para hallar los senderos tiene que ser máximo 22. Tú imagínate que un nombre tuyo te dé 1080, hasta llegar a 22, ¿cuánta cábala tengo que hacer para que se reduzca? Vale, pues yo estoy por lo menos 4 horas con tu árbol. Después cuando nos vemos, mínimo 1 hora, hora y media, mínimo. Bien. Y después yo te mando por correo electrónico la información por escrito, más el vídeo con toda la información para que no se te pierda nada. Entonces, ¿qué tan exacto es? La exactitud que tú me des a mí, tu fecha. Porque si me dices, ay, es que no sé si nací a las 1:20 o a las 3 de la tarde, mi madre no se acuerda. Yo a ti te exijo que saques el certificado de nacimiento de tu día de nacimiento. Porque si no, yo puedo fallar. Date cuenta que los ángeles de la cábala cambian el turno cada 20 minutos. Como sé yo, por ejemplo, yo nací a las 1 de la mañana. Y yo he tenido que buscar por conversión horaria, porque claro, no es lo mismo el calendario solar que el calendario que puso España por ser simpatizante de Alemania, pues alineó los horarios. Entonces, no es un horario natural. Yo tengo que hallar el horario natural tuyo. Y es ese. Entonces, yo realmente tengo el ángel de las 11 de la noche, no de la 1 de la mañana. Sí. Por eso es súper exacto, pero en tanto en cuanto me des la información exacta. Ahora tengo otra pregunta, pero eso es más de carácter personal, ¿no? Sí, claro. Yo sé que aquí en España tú naces con un nombre y te mueres con ese nombre. Sí. ¿No? En Dinamarca, de donde soy yo, es diferente.
Quiere decir que yo tengo en mi certificado de nacimiento tengo un nombre. Sí. Y luego mis padres fueran muy listos y se casaran después de que yo nacer, ¿no? Y mi madre cogió el nombre de mi padre, porque se coge normalmente el nombre Sí, del esposo. No, ahora mismo no es el del esposo, se coge el nombre que suena mejor. Ah, bueno, vale. y además se pone, bueno, se puede mezclar como uno quiere, ¿no? Entonces yo no tengo el mismo nombre ahora que yo tuve en mi Cuando eras certificado pequeño. de nacimiento. Entonces, ¿con qué nombre debería ser yo? Con el de nacimiento. Porque fue cuando naciste, el alma eligió eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí se puede hacer, como ha hecho la compañera, la amiga tuya, ¿qué hace? Que hacemos 2 árboles. Entonces, yo lo que he hecho, por ejemplo, con unos gemelos que nacieron entre el 13 y el 14 de octubre, claro, al restar las horas en la conversión se colocaron en el 13. Que a mí me pasó también, porque nací a la 1 de la mañana, porque me colocó en el 13. Yo le hice 2 árboles, le levanté 2 árboles y yo le dije a la persona, a la madre en este caso, mira, tu hijo es así, 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 o es así, así, asado. Y ella me dice, no, es así, así, asado, ¿no? Entonces digo, entonces vamos a hacer este. Porque yo tengo que hacer el árbol con el que estás vibrando. Sí. Hay personas, yo te digo que yo me hice 2 árboles, el del 13 de febrero y el 14 de febrero. Y después decidí que era el 14. Porque el del 13 de febrero era de, digamos que, de un hermano gemelo que tenía que venir conmigo y no vino. Entonces se reabsorbió y no prosperó. Pues, ¿qué pasa? Que ahí es la dualidad. Pero en tu caso, como ha pasado con otros clientes, yo le levanto 2 árboles, pero el desarrollo solo hago de uno solo. Entonces, si tú al nacer tenías un nombre y de una manera estructurada, levanto ese. Y después se puede levantar otro cuando te cambiaste el nombre. Vale. Porque seguro que hubo algún cambio importante en tu vida y eso se reflejó en el nombre. Se casaron mis padres. Pues ya ahí hay un cambio ya. Sí. Entonces, digamos que tú tienes 2 árboles, pero tú tienes que trabajar y vibrar. Por ejemplo, con la fecha de nacimiento no hay cambio, entonces tus crisis no cambian. Lo que cambia son los senderos a trabajar. Así que no tengo escapatoria. No, la crisis no tiene escapatoria, porque el día y la hora es la misma. No puedes Peor cambiar. yo, que nací el 13 y tengo 2 fechas diferentes. Y yo digo, yo tengo una crisis cada 5 años. Porque claro, porque tengo un montón de senderos ahí. No, en es como la crisis. numerología, ¿no? Cambias el nombre, te evitas el crisis. No, lo que a lo mejor puedes cambiar que tengas karma y desaparezca, eso sí, o que desaparezca, o que no tenías karma y de repente te aparece uno. Yo, por ejemplo, en el 14 de febrero yo no tengo karma, en el del 13 tendría 3 senderos kármicos. Entonces yo dije, no, yo voy a elegir este. Elijo este, que no es que sea más fácil porque está más bloqueado, pero bueno, no tiene senderos kármicos. Sí. Bien, suena muy interesante. Y cuando yo tengo toda esa información, Sí. ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, en el caso tuyo, que en 2 años voy a pasar por una crisis que es casi existencial para ti, ¿no? Ya que tú trabajas en Claro, todo esto y con sí, todo el sí, conocimiento que tú llevas adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, para ti debería ser una cosa que tú piensas un poco, ¿qué me vas a pasar aquí? Como tienes esa información, ¿eso te influye en tu día a día? Claro, porque yo me relajo. Cuando viene una crisis en la cábala, el sendero desaparece y tienes la oportunidad de recibir la información, porque cuando no tienes la crisis, el sendero está cerrado. Y al tener la crisis, el sendero se abre y te llega la información. Entonces, al principio era súper reactiva. Pues ahora no quiero esto, ahora no quiero lo otro, ahora no sé qué. Pero a medida que va pasando el tiempo y ya voy conociendo, date cuenta que una de las crisis fue entré en el yoga Kundalini. Empecé a aprender otra disciplina espiritual y dejé aparcado todo lo que era la parte cristiana. Tengo que hacer un inciso aquí. Sí. La entrevista con el yoga Kundalini se puede encontrar en el canal también. Ah, sí, que tenemos una entrevista entera sobre el yoga Kundalini, exactamente. Que también es muy interesante. A mí siempre me gusta como las disciplinas ocultas, las más esotéricas, la del autoconocimiento. Y la verdad que siempre me muevo en ese sendero. Entonces, cuando me llegue esa crisis, a lo mejor resulta que entro
o en el samadhi y digo, bueno, pues no hago nada, solo me voy a una montaña y solo voy a rezar o no, o a meditar y ya está, no lo sé lo que me va a pasar, pero la importancia de esto es que se abre el sendero y también puede ser, porque eso le pasó a mi madre, que a partir de los 55 años empezó a ver mucho más. Entonces se le abrió la clarividencia y la mediunidad. Esto suena un poco como una cosa que yo hago, por ejemplo, mucho en el coaching, ¿no? Que la gente me dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? El victimismo. Y precisamente es esto, que tú en el caso, lo que tú dices, te abres, es como cambiar la pregunta. En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Preguntas, con lo que yo tengo aquí, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo positivo con ello? Sí, sí. Cambia el por qué por el para qué. ¿Para qué me ocurre esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí. Pues es así. Sí. Y entonces lo que hace es que cuando llega a la fecha del sendero que está afectado, desaparece. Sí. Y entonces tienes una oportunidad de que te llegue información para hacer ese cambio. Yo creo que va a tener mucho que ver con más eso, la mediunidad, la clarividencia, porque digamos que por linaje femenino, a mi linaje femenino siempre se le abre el canal a partir de los 52, 53 años. Entonces yo creo que va a ir por ahí, porque es el canal de la sacerdotisa, es el canal de la intuición, porque es el canal central que va de la fuente al espíritu. Entonces la crisis la voy a tener ahí. ¿Qué hago? Pues con esa información, cuando llegue, tengo que hacer más meditaciones, tener, digamos, unas técnicas, pues eso, hacer cuarentenas, kriyas, respiraciones, pranayama, mantras, para que pueda estar más abierta a esa información. Porque te cambia el chip, sales del victimismo. Pero eso precisamente es importante, ¿no? Porque pues, a lo mejor alguna gente tiene un poco de miedo de saber lo que le va a pasar y cómo, y sin saber lo que pueden hacer al respecto, ¿no? Pero lo que acabas de decir tú ahora es que hay soluciones. Sí, es que se abre, es muy amorosa, lo comuniqué al principio. Lo mejor que tiene la cábala es que tiene una mirada muy amorosa y muy compasiva, porque no va a lo negativo, al caos, no, sino que te dice que con eso tienes una oportunidad valiosa para tú hacerlo diferente. Y entonces el campo energético se te abre para que te llegue la información. Esto a todos nos pasa, lo que pasa es que no somos conscientes. ¿Qué te hace una cábala? ¿Qué te hace una carta natal? ¿Qué te hace una sabiduría de autoconocimiento, una enseñanza de autoconocimiento? Ponerle conciencia. Y ahí es cuando ya te relaja, porque le estás poniendo conciencia. Sí. No crees que eres víctima del destino y que todos los marrones que pasan en el universo van para ti. No, sino que eres consciente de que estás pasando un proceso en el que le tienes que poner amor y cariño, porque el alma está pidiéndote evolucionar y salir de la zona de confort. ¿Para eso hay que ser valiente? Sí, pero para eso viniste a la tierra. Como dicen por ahí, el que hubiera tenido miedo a morir que no nazca, ¿no? Ayúdame, que me hace mucha gracia. Sí. Pero es que en realidad hemos venido a experimentar, claro, a disfrutar y a evolucionar. Aprender. Sí, aprender a evolucionar, sí, también, porque hay que aprender. Hay que decir, sí. Aprender a conocerse, ¿no? Y llegar hasta el ser verdadero que llevamos dentro. Yo creo que es una de las misiones más importantes en la vida de cada uno de nosotros. La esencia vital y saber, porque siempre nos han dicho que de los dones no se cobra, que de los dones, que si te tienes una habilidad, que eso es un don y que no... No, es que estamos, hasta eso lo tenemos distorsionado. Sí, nosotros venimos a vivir de nuestros dones y talentos. No somos un tornillo en una caja que todos somos iguales. Somos tan únicos como huellas digitales tenemos. Somos únicos y exclusivamente inéditos. Y cada uno de nosotros es una pieza del puzzle. Y si tú eres el que tienes que hacer estas entrevistas y el de difundir y ser un divulgador y difundir la información, eso es lo que te toca. Yo en realidad empecé con las entrevistas estas. Yo soy, como dije antes, ¿no? Soy coach y psicoterapeuta sí. No, si tú tienes tu trabajo. Pero a mí el motivo de por qué yo hago las entrevistas estas es tan sencillo como que hay mucha gente
que no sabe qué otros tipos de terapia existen y cuáles podría ser mejor para ellos. Claro. Y esto de que mucha gente se queda en necesito hacer algo. Y no sabe qué. Porque todos despertamos un poquito, ¿no? Sobre todo sobre los 30 y pico. Sí, los 30 y largos. Sí. Cuando nos damos cuenta de que, oye, la vida no es como yo quiero. Y empezamos, y ahí en primer lugar muchas veces empezamos a ver vídeos, empezamos a ver... los libros que te llegan. Sí, hablar con amigos y amigas, ¿no? Y muchas veces volvemos a dormirnos otra vez. Y volvemos Cierto. otra vez a los 40 y algo y buscando soluciones, ¿no? Sí. Pero si tú desde un principio, cuando empiezas a tener todas esas dudas, tú puedes ver vídeos como contigo, por ejemplo, hablando, explicando lo que es cada cosa, tú podrías, pues mira, voy a probar esto. Porque lo importante aquí, para mí, no es si vayas a mi consulta, vayas a la tuya o vayas a otra. Lo importante es que se empieza a encontrarse a uno mismo, empieza a ver que la información que nos llegue desde fuera realmente nos viene porque es hora de que empezamos a mirar un poco hacia adentro. Empezamos a ser más contentos, tener más paz interior y luego con un canal como este aquí puedes encontrar la terapia o el taller o lo que sí, la disciplina sobre todo que te llame por dentro, porque realmente hay muchísimas disciplinas, muchísimas enseñanzas y es súper importante que a ti te llame, que haya algo dentro de ti que te vibre y diga, mira, pues esto me ha resonado por dentro, vibracionalmente dentro de mí algo ha tocado, que tengo la necesidad de conocer eso. Sí. Y escribes y llamas y ya pues el terapeuta o el facilitador, la facilitadora que está ahí para ti es porque ha pasado por lo que has pasado tú. Sí. A mí me van a llegar personas que han pasado por lo que he pasado yo. Si no, vaya otra persona. Me parecen fantásticos. Irene, ¿me podías decir la página web? Ay, sí. Pues nada, si quieren ponerse en contacto conmigo, pues está mi página web que se puede suscribir, es gratuita, www.ladiosacíclica.com, y si me quieren escribir, info@ladiosacíclica.com, y allí me pueden preguntar y consultar lo que necesiten. Yo estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Irene, por participar. Sé que solo nos queda 2 años hasta que te vaya a la oficina, así que voy a invitarte a hacer más entrevistas si te parece bien. Gracias. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias y que crezcas muchísimo y que llegues a mucha gente y que vengan muchísimos terapeutas y facilitadores, que hace falta. Muchísimas gracias. Gracias.